Valeria entonces tiró con urgencia de la muñeca de Alejandro y dijo entre lágrimas: «No quiero causar más problemas. Tal vez debería buscar otro lugar para quedarme». Mientras observaba aquella patética actuación, una calma fría se apoderó de mí. Durante 5 años había sido la esposa perfecta, la nuera generosa, la mujer que mantenía a toda esta familia ingrata. Ahora entendía que mi mayor error fue permitir que confundieran mi bondad con debilidad. Me quedé allí, observando la escena que se desarrollaba frente a mí, como si fuera una espectadora de una obra de teatro mal actuada. Recordé todos los momentos en que había cedido, todas las veces que había ignorado las señales, todos los sacrificios que había hecho por mantener esta ilusión de familia perfecta. «No será necesario que busques otro lugar, Valeria», respondí con una sonrisa que heló la habitación. «De hecho, pueden quedarse todos aquí el tiempo que deseen». Vi cómo el rostro de Valeria se transformaba sutilmente. Por un segundo, un destello de triunfo cruzó sus ojos antes de que volviera a su papel de víctima inocente. Era fascinante ver cómo había perfeccionado ese acto. Me pregunté cuánto tiempo llevaba planeando esto, cuánto tiempo había estado esperando el momento perfecto para destruir mi matrimonio. Alejandro me miró con sorpresa, claramente desconcertado por mi aparente rendición. Su madre soltó un suspiro de alivio, mientras Valeria se secaba las lágrimas con una sonrisa mal disimulada. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas, probablemente pensando que habían ganado, que la tonta y rica Isabela había cedido una vez más. «Sabía que entenderías, querida», dijo mi suegra, acercándose para tocar mi brazo. «Después de todo, somos familia». Familia. Qué palabra tan interesante. Durante 5 años había intentado ser parte de esta familia. Había financiado sus caprichos, había tolerado sus desaires, había ignorado sus comentarios hirientes sobre mi incapacidad para dar herederos. Todo por un sentido de pertenencia que ahora me parecía ridículo. Me aparté suavemente de su toque y mantuve mi sonrisa. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos, una sonrisa que ocultaba años de resentimiento acumulado. «Por supuesto que entiendo. Entiendo perfectamente», respondí mientras sacaba mi teléfono. «María, ¿podrías venir un momento?» Mi asistente personal apareció casi instantáneamente en la puerta de la habitación. María había sido mi roca durante todos estos años, la única persona que realmente conocía la extensión de los sacrificios que había hecho por esta familia. «Sí, señora Isabela, por favor, comunícate con el banco. Quiero cancelar todas las tarjetas adicionales vinculadas a mis cuentas». Hice una pausa, saboreando el momento. «También necesito que contactes a mi abogado para iniciar los trámites de divorcio». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, fuerte y constante, como un tambor de guerra. «Y una cosa más», continué, mi voz tranquila pero firme. «Programa una reunión con el contador. Necesitamos revisar todos los préstamos que he otorgado a la familia de mi esposo durante estos años». Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi suegra. Durante años ella había sido la arquitecta de muchos de esos préstamos, siempre con una excusa nueva, siempre con una emergencia que requería mi ayuda financiera. Alejandro dio un paso adelante, su rostro contraído por la ira. Era fascinante ver cómo su máscara de esposo preocupado se desvanecía tan rápidamente cuando el dinero entraba en la ecuación. «¿Qué crees que estás haciendo?», rugió. «No puedes hacernos esto». Me reí suavemente, un sonido que pareció sorprenderlos a todos. No era mi risa habitual, complaciente y suave. Era una risa fría, calculada, la risa de alguien que finalmente ha visto la luz. «¿No puedo?», pregunté con genuina curiosidad. «Qué interesante que uses esas palabras, considerando que acabas de traer a tu amante embarazada a mi casa sin siquiera consultarme». «Es diferente», intervino mi suegra, su voz temblando. «Valeria lleva a nuestro nieto. Piensa en el bebé». «Ah, el bebé». La carta maestra. Durante 5 años había soportado sus comentarios velados sobre mi aparente infertilidad, sus suspiros de decepción cada vez que mi periodo llegaba, sus sugerencias no tan sutiles sobre tratamientos de fertilidad. «Oh, pienso en el bebé», respondí tranquilamente. «De hecho, estoy pensando en muchas cosas, como en los 3 millones de pesos que les presté para expandir el negocio familiar el año pasado, o en la casa de verano que les permití usar gratuitamente, o en las tarjetas de crédito que tan generosamente he estado pagando». Vi cómo la realización se instalaba en sus rostros. Durante años, había sido su gallina de los huevos de oro, la fuente inagotable que financiaba sus excesos y caprichos. Ahora, enfrentados a la posibilidad de perder todo eso, el pánico comenzaba a manifestarse. Valeria, siempre la actriz perfecta,
Comenzó a sollozar nuevamente. Era impresionante cómo podía activar las lágrimas a voluntad. Por favor, Isabela, piensa en lo que estás haciendo. En mi estado, tu estado es precisamente la razón por la que deberías haber pensado mejor tus acciones. La interrumpí. Pero no te preocupes, como dije, pueden quedarse en esta casa. Después de todo, necesitarán un lugar mientras encuentran cómo mantenerse por sus propios medios. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve un momento. Había una cosa más que necesitaba hacer, un último clavo en el ataúd de su comodidad. Ah, y una cosa más. María, por favor asegúrate de que el servicio doméstico entienda que desde ahora solo responden ante mí. Cualquier gasto o solicitud debe ser aprobado personalmente por mí. Mientras bajaba las escaleras, podía escuchar el caos que había dejado atrás. Mi suegra llamando frenéticamente a su esposo, Alejandro maldiciendo, Valeria llorando. Era como música para mis oídos. En mi oficina, María me esperaba con una taza de té y una expresión de preocupación. Ella había sido testigo de tantos momentos de debilidad, tantas noches de llanto silencioso mientras esperaba las llamadas de Alejandro durante su viaje de negocios. ¿Está segura de esto, señora? Más segura que nunca, respondí, tomando un sorbo de té. Por cierto, necesito que hagas una cosa más. Contacta a Santiago Rivera. ¿El investigador privado? El mismo. Quiero saber todo sobre las actividades de mi esposo durante estos 6 meses de viaje de negocios. Y cuando digo todo, me refiero a todo. María asintió y salió de la oficina, dejándome sola con mis pensamientos. Me acerqué a la ventana, observando el jardín que había diseñado con tanto amor. Cada flor, cada arbusto, había sido elegido cuidadosamente para crear un oasis de paz. Ahora me parecía una metáfora perfecta de mi matrimonio. Una fachada hermosa que ocultaba raíces podridas. El sonido de pasos en el pasillo me alertó. Podía reconocer el andar pesado de Alejandro, probablemente viniendo a intentar razonar conmigo. Siempre había sido así. Yo tomaba una decisión firme, y él venía con sus palabras suaves y sus promesas vacías para hacerme cambiar de opinión. Los golpes en la puerta no se hicieron esperar. Isabela, tenemos que hablar. Su voz sonaba controlada, casi amable. Era su tono de negociación, el mismo que usaba cuando necesitaba más dinero para sus inversiones. Adelante, respondí sin voltear. Ya me preguntaba cuánto tardarías en venir. Entró y cerró la puerta suavemente detrás de él. Podía sentir su presencia acercándose, calculando cada movimiento como un depredador estudiando a su presa. Amor, sé que estás molesta. ¿Molesta? Lo interrumpí, girándome para enfrentarlo. ¿Crees que estoy molesta? No, Alejandro. Estar molesta es lo que sentí cuando olvidaste nuestro aniversario. Estar molesta es lo que sentí cuando preferiste pasar la Navidad con tus amigos en vez de conmigo. Esto es algo completamente diferente. Sé que cometí un error. ¿Un error? Solté una risa amarga. Un error es equivocarse al marcar un número de teléfono. Un error es comprar leche cuando se pidió crema. Embarazar a tu exnovia durante un supuesto viaje de negocios y traerla a vivir a mi casa. Eso es una decisión consciente. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que solía encontrar encantador. Ahora solo me parecía otro elemento más de su actuación bien ensayada. Las cosas no son tan simples. Isabela, Valeria y yo tenemos historia. Oh, sí, la famosa historia, respondí, caminando hacia mi escritorio. La misma historia que me contaste cuando nos conocimos. ¿Cómo era? Ah, sí, ella fue mi primer amor, pero eso quedó en el pasado. Ahora solo te amo a ti. Vi cómo se removía incómodo. Era fascinante ver cómo sus propias palabras volvían para perseguirlo. La gente cambia, los sentimientos cambian. Tienes razón. Lo interrumpí sentándome en mi silla. La gente cambia. Yo, por ejemplo, he cambiado. La Isabela que conociste, la que perdonaba todo, la que siempre ponía a los demás antes que a sí misma. Ella ya no existe. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Abrí mi laptop y comencé a teclear. Pueden quedarse en la casa, como dije, pero cada peso que gastes, cada lujo que quieras darte, tendrá que salir de tu propio bolsillo. Sabes que el negocio familiar que financié con mi dinero, querrás decir, lo corté. Sí, también nos ocuparemos de eso. Mi abogado estará encantado de revisar todos los documentos. Vi cómo la realización se instalaba en su rostro. Durante años había dependido de mi generosidad, de mi disposición a financiar sus sueños y mantener a su familia. Ahora, enfrentado a la realidad de tener que valerse por sí mismo, el pánico comenzaba a manifestarse. «No puedes hacernos esto», murmuró, su voz perdiendo su tono controlado. «Piensa en mi madre, en mi padre, en el bebé». ¿El bebé? Sonreí sin humor. Ah, sí, el heredero que tanto anhelaban. Bueno, felicitaciones.
Por fin tendrás el hijo que tu familia tanto deseaba. Solo asegúrate de poder mantenerlo. Se acercó a mi escritorio, su rostro una máscara de desesperación apenas contenida. Por favor, Isabela, podemos solucionar esto. Siempre hemos solucionado nuestros problemas. No, Alejandro. Tú siempre has creado problemas, y yo siempre los he solucionado. Esa dinámica se acabó. El sonido de mi teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje del banco confirmando la cancelación de las tarjetas adicionales. Lo leí en voz alta, disfrutando cómo cada palabra hacía que Alejandro palideciera más. Esto es solo el comienzo, dije, guardando mi teléfono. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión con mi abogado en 1 hora. ¿Realmente vas a hacer esto?, preguntó, su voz mezclando incredulidad y rabia. ¿Vas a destruir todo lo que hemos construido? Me levanté lentamente, enfrentándolo con una calma que nunca había sentido antes. No, Alejandro. Tú destruiste todo cuando decidiste traer a tu amante embarazada a mi casa. Yo solo estoy limpiando los escombros. Lo vi salir de mi oficina como un animal herido, su postura derrotada tan diferente de su habitual arrogancia. Por primera vez en 5 años me sentí verdaderamente poderosa. María entró poco después, su tablet en mano. El investigador Rivera la verá en 1 hora, señora. Y el abogado está preparando todos los documentos que solicitó. Excelente, respondí, tomando mi bolso. ¿Algo más? Su suegra está en la sala, llorando, y Valeria se encerró en su habitación diciendo que no se siente bien. Sonreí mientras me ponía mi abrigo. Perfecto. Que se acostumbren a las lágrimas. Presiento que habrá muchas más en su futuro. Mientras salía de la casa, pude escuchar los sollozos dramáticos de mi suegra y los intentos de Alejandro por calmarla. Era como una sinfonía de consecuencias, el sonido de un castillo de naipes derrumbándose, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para dirigir la orquesta de su destrucción. La reunión con Santiago Rivera resultó más reveladora de lo que esperaba. Sentada en su oficina, observaba las fotografías esparcidas sobre su escritorio mientras intentaba mantener la compostura. Cada imagen era como una puñalada directa a mi corazón, pero me negaba a derramar una sola lágrima más por Alejandro. Como puede ver, señora Isabela, explicaba Santiago mientras señalaba las fechas en las fotos, el viaje de negocios de su esposo fue más bien unas largas vacaciones románticas. Los registros muestran que él y la señorita Valeria estuvieron hospedados en varios hoteles de lujo en Europa. ¿Europa?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Se suponía que estaba en México cerrando contratos importantes. Santiago asintió, sacando más documentos de su portafolio. Los gastos fueron considerables. Restaurantes de alta cocina, tiendas de lujo, spas. Hizo una pausa significativa. Todo pagado con las tarjetas corporativas vinculadas a sus cuentas. Por supuesto. Mis tarjetas. Mi dinero financiando su romance mientras yo me quedaba en casa, preocupada por su bienestar, enviándole mensajes de amor que probablemente leía mientras estaba en la cama con ella. ¿Hay más?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Me temo que sí, respondió, deslizando otro sobre hacia mí. Encontramos transferencias regulares a una cuenta en las Islas Caimán, una cuenta conjunta a nombre de Alejandro y Valeria, abierta hace aproximadamente 8 meses. 8 meses. Esto no había sido un desliz, una aventura pasajera. Había sido cuidadosamente planeado, calculado con precisión quirúrgica. ¿Cuánto? Mi voz sonaba extrañamente calmada, considerando que mi mundo se estaba desmoronando por segunda vez en menos de una semana. Aproximadamente 5 millones de pesos en total. Cerré los ojos, permitiéndome un momento para procesar la información. 5 millones de pesos. Dinero que había ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo. Dinero que había confiado a mi esposo para expandir el negocio familiar. Santiago, dije finalmente, abriendo los ojos. Quiero todo documentado. Cada centavo, cada transacción, cada foto. Y quiero saber más sobre Valeria. Todo su pasado, sus conexiones, sus posibles motivaciones. Ya estamos en ello, asintió. De hecho, hay algo interesante sobre ella que debería saber. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de María. Emergencia en casa. Su suegra está causando una escena con el personal. Continúa mañana, dije levantándome. Parece que tengo que ocuparme de otro incendio en casa. Cuando llegué a la mansión, encontré a mi suegra en la cocina, gritando a la cocinera mientras Valeria lloraba discretamente en un rincón. «¡Esto es inaceptable!», vociferaba la señora Morales. «Exijo que preparen el menú que solicité». Rosa, nuestra cocinera de años, mantenía una postura firme pero respetuosa. «Lo siento, señora, pero la señora Isabela fue clara.
Debo consultar con ella cualquier gasto extraordinario. ¿Gasto extraordinario? Mi suegra soltó una risa histérica. Son solo algunos ingredientes especiales para Valeria. Está embarazada, por el amor de Dios. Langosta, caviar y trufas negras no son precisamente algunos ingredientes, interrumpí, haciendo que todos se voltearan hacia mí. Rosa, puedes retirarte. Yo me encargo. La cocinera salió rápidamente, lanzándome una mirada de agradecimiento. Mi suegra, por otro lado, pareció inflarse como un pavo real indignado. Isabela, esto es ridículo. Valeria necesita una alimentación especial en su estado. ¿Una alimentación especial o un menú de restaurante 3 estrellas Michelin? Pregunté con calma, porque hasta donde yo sé, los médicos recomiendan una dieta balanceada para las embarazadas. No caviar importado. Valeria, siempre la actriz perfecta, sollozó suavemente. Solo quería algo especial para celebrar el bebé con la familia, murmuró acariciando su vientre. Pero entiendo si es demasiado pedir. La miré fijamente, recordando las fotos que acababa de ver. Ella en restaurantes de lujo en París, probablemente ordenando los mismos platillos que ahora pretendía necesitar por su estado. Si quieres algo especial, Valeria, estoy segura de que Alejandro estará encantado de comprártelo. Sonreí dulcemente. Después de todo, durante estos 6 meses no pareció tener problemas para financiar tus gustos exquisitos. Vi cómo su rostro palidecía ligeramente. Mi suegra, notando la tensión, intervino rápidamente. ¿De qué estás hablando? Alejandro estuvo trabajando todo este tiempo. ¿Trabajando? Saqué mi teléfono y proyecté una de las fotos en la pantalla de la cocina. ¿Así es como llaman ahora a cenar en la Torre Eiffel? La imagen era clara. Alejandro y Valeria, vestidos elegantemente, brindando con champán con la Torre Eiffel iluminada de fondo. La fecha en la esquina inferior derecha no dejaba lugar a dudas. Valeria comenzó a balbucear, pero la interrumpí. No te molestes en explicar. Tengo cientos de fotos más. Cada hotel, cada restaurante, cada compra, todo documentado, todo pagado con mi dinero. Mi suegra se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de shock y confusión. No es posible. Alejandro les ha dicho muchas cosas. Completé. Como que el negocio familiar estaba creciendo, cuando en realidad estaba transfiriendo millones a una cuenta en las Islas Caimán. Valeria se levantó abruptamente, toda pretensión de fragilidad olvidada. No tienes derecho a investigarnos. Siseó. Lo que Alejandro y yo tenemos es real. Nos amamos. Oh, querida. Sonreí con falsa simpatía. No dudo que tu amor sea real, especialmente por mi dinero. En ese momento, Alejandro entró en la cocina, probablemente atraído por las voces alteradas. ¿Qué está pasando aquí?, demandó, pero se detuvo en seco al ver la imagen aún proyectada. Ah, cariño, qué bueno que llegas, dije alegremente. Estaba justamente mostrándole a tu madre algunas fotos de tu viaje de negocios. ¿Quieres que pasemos al video del yate en la Costa Azul? ¿O prefieres explicar las transferencias a las Islas Caimán? Lo vi palidecer, sus ojos moviéndose frenéticamente entre su madre, Valeria y yo. Isabela, puedo explicarlo. No te molestes, lo interrumpí. De hecho, me has hecho un gran favor. ¿Sabes por qué? Me acerqué a él, mi voz bajando a un susurro. Porque ahora tengo todo lo que necesito para destruirte, no solo en el divorcio, sino en cada aspecto de tu vida. Me volví hacia mi suegra y Valeria. Por cierto, la cena de esta noche será pollo con verduras. Rosa prepara un pollo al horno delicioso, muy nutritivo para embarazadas. Si no les gusta, siempre pueden pedir comida a domicilio, con su propio dinero. Por supuesto. Salí de la cocina sintiéndome extrañamente ligera. Detrás de mí, podía escuchar a mi suegra exigiendo explicaciones entre sollozos, a Valeria intentando defenderse, y a Alejandro. Bueno, Alejandro por primera vez en su vida se había quedado sin palabras. En mi habitación, María me esperaba con una copa de vino. ¿Todo bien, señora? Mejor que nunca, respondí, tomando un sorbo. ¿Sabes qué es lo mejor de tocar fondo, María? Que cuando empiezas a subir ya no tienes miedo de caer. El investigador Rivera llamó mientras usted estaba en la cocina, dijo, entregándome una carpeta. Dijo que esto le interesaría. Es sobre el pasado de Valeria. Abrí la carpeta y comencé a leer. Con cada página, mi sonrisa se hacía más amplia. Esto era mejor de lo que esperaba. María, dije finalmente, llama a mi abogado. Creo que es hora de pasar a la siguiente fase del plan. Mientras la noche caía sobre la ciudad, me permití un momento de satisfacción. Alejandro y su familia querían guerra, y yo acababa de descubrir que tenía un arsenal nuclear a mi disposición. La pregunta ahora no era si los destruiría,
sino cuánto disfrutaría haciéndolo. La información que Santiago había descubierto sobre Valeria era como una bomba de tiempo en mis manos. Sentada en mi despacho, releía el informe por tercera vez, asegurándome de no pasar por alto ningún detalle. ¿Estás seguro de esto?, pregunté a Santiago a través del teléfono. Completamente, respondió con firmeza. Valeria Montenegro no solo tiene un historial de relaciones con hombres adinerados, sino que también tiene 2 matrimonios previos, ambos anulados en circunstancias peculiares. Sonreí mientras hojeaba las fotos adjuntas al informe. Valeria, 5 años más joven, del brazo de un empresario brasileño, 2 años después, con un magnate argentino. Ambos matrimonios habían seguido el mismo patrón. Una relación rápida, un embarazo sorpresa y luego... nada. ¿Y los supuestos embarazos?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Nunca llegaron a término. En ambos casos, ella reportó complicaciones justo después de recibir generosas compensaciones económicas. Una risa amarga escapó de mis labios. Alejandro, mi astuto y exitoso esposo, había caído en la misma trampa que otros antes que él. Hay más, continuó Santiago. Los documentos médicos que presentó para trabajar en la empresa de su esposo son falsificados. ¿Falsificados? Sí. Su título universitario, sus referencias laborales, todo. Es una estafadora profesional, señora Isabela, y por lo que veo en las transferencias bancarias, una muy exitosa. En ese momento, escuché un alboroto proveniente del piso inferior. Las voces alteradas de Alejandro y su padre resonaban por toda la casa. «Te llamo después, Santiago», dije cortando la llamada. Me dirigí hacia las escaleras, pero me detuve en el rellano, observando la escena que se desarrollaba en el vestíbulo. El padre de Alejandro, don Roberto, agitaba un papel en el aire mientras su rostro enrojecía de ira. «¿Cómo pudiste ser tan estúpido?», gritaba. «El banco está exigiendo el pago inmediato del préstamo. 5 millones de pesos, Alejandro. 5 millones. Ah, así que finalmente había llegado la notificación del banco. Me apoyé en la barandilla, disfrutando del espectáculo. «Papá, cálmate», suplicaba Alejandro. «Podemos solucionarlo. Hablaré con Isabela». «¿Hablar conmigo?», interrumpí, descendiendo las escaleras con calma. ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre cómo usaste mi garantía personal para obtener un préstamo que luego transferiste a las Islas Caimán? Ambos hombres se voltearon hacia mí. Don Roberto parecía haber envejecido 10 años en un instante. «Isabela, por favor», comenzó. «Sé que Alejandro cometió errores, pero esto afectará a toda la familia. La empresa que construí yo», corregí suavemente. «Con mi dinero, mi esfuerzo y mi reputación. La misma empresa que ustedes han estado saqueando sistemáticamente». «Eso no es cierto», protestó Alejandro. «Todo lo que hice fue por el bien del negocio». ¿El bien del negocio? Saqué mi tablet y proyecté algunos documentos en la pared del vestíbulo. ¿Llamas bien del negocio a esto? Las imágenes mostraban extractos bancarios, transferencias, facturas de hoteles y restaurantes, un desfile interminable de gastos excesivos y movimientos sospechosos. Cada peso mal utilizado, cada transacción fraudulenta, cada abuso de confianza, todo está documentado. Continué. ¿Quieren que hablemos del departamento que compraste para tu madre el año pasado? ¿O prefieres explicarle a tu padre sobre las joyas que le regalaste a Valeria en París? Don Roberto se desplomó en una silla cercana, su rostro una máscara de incredulidad y horror. «Hijo, ¿qué has hecho?». En ese momento, Valeria apareció en lo alto de las escaleras, luciendo pálida y descompuesta. «Alejandro», llamó débilmente. «No me siento bien». Todos nos volteamos a mirarla. Por un momento, casi me sentí mal por ella. Casi. «¿No te sientes bien, Valeria?», pregunté con falsa preocupación. «Qué extraño. ¿No será como en tus embarazos anteriores?». Vi cómo el color abandonaba completamente su rostro. «No, no sé de qué hablas», balbuceó. «¿No? Saqué algunas fotos más del informe. ¿Qué tal si refrescamos tu memoria? Aquí estás tú, hace 5 años, con el empresario Paulo Cardoso. Y aquí, 3 años atrás, con Ricardo Mendoza. Ambas veces embarazada. Ambas veces desapareciste después de recibir generosas sumas de dinero». Alejandro se giró hacia ella, su rostro una mezcla de confusión y horror naciente. «¿De qué está hablando?». «Valeria, son mentiras», respondió ella rápidamente. «Todos son mentiras». «¿Mentiras?», sonreí. «¿Como tu título universitario falso? ¿O tus referencias laborales fabricadas?». «Santiago es muy minucioso en sus investigaciones, querida. Tiene copias de todo». La tensión en el vestíbulo era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Don Roberto alternaba su mirada entre su hijo y Valeria,
como si no pudiera decidir quién lo había decepcionado más. «¿El bebé?», comenzó Alejandro. «¿El bebé?». Valeria soltó una risa histérica. «¿Realmente eres tan idiota? No hay ningún bebé». Nunca lo hubo. Su confesión cayó como una bomba en la habitación. Mi suegra, que había estado escuchando todo desde la puerta de la cocina, soltó un grito ahogado. «Pero... el médico... los análisis...», balbuceó Alejandro. «Falsificados, por supuesto», respondí por ella. «Como todo lo demás en su vida». «¿No es así, Valeria?». Ella nos miró a todos, su máscara de vulnerabilidad completamente destruida. De repente parecía más vieja, más dura, más real. «¿Y qué si lo son?», espetó. «Todos ustedes son tan patéticos, tan fáciles de manipular». «Oh, el bebé necesita esto, el bebé necesita aquello», imitó con burla. «¿Saben cuánto he ganado con este truco a lo largo de los años?» Eres una monstruo», susurró mi suegra. «No, querida suegra», Valeria sonrió con malicia. «Soy una mujer inteligente que sabe aprovechar las oportunidades. ¿O acaso crees que eres mejor? Tú, que has estado viviendo de la fortuna de tu nuera durante años». «¡Suficiente!», rugió Alejandro. «¡Fuera de mi casa!». «¿Tu casa?», me reí. «Esta es mi casa, Alejandro, y nadie se irá a ninguna parte hasta que termine de exponer todas sus mentiras». Me volví hacia don Roberto, que parecía haber envejecido décadas en minutos. ¿Quieres saber la mejor parte, suegro? Su hijo no solo despilfarró mi dinero en su aventura con Valeria, también hipotecó las propiedades de la empresa, falsificando mi firma como garantía. «No», susurró don Roberto. «Dime que no es cierto, hijo». Alejandro no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio era toda la confirmación que necesitábamos. «Los bancos están exigiendo el pago inmediato de todos los préstamos», continué. «Y adivinen qué, no hay dinero. Está todo en una cuenta en las Islas Caimán, a nombre de su hijo y su amante estafadora». Valeria comenzó a bajar las escaleras. Su andar ya no mostraba ningún signo de la fragilidad que había fingido durante semanas. «Bueno, esto ha sido divertido», dijo con una sonrisa fría. «Pero creo que es hora de que me vaya. Alejandro, cariño, fue un placer hacer negocios contigo. No irás a ninguna parte». La voz de María sonó desde la puerta principal. 2 oficiales de policía entraban en ese momento al vestíbulo. «La señora Isabela presentó una denuncia por fraude esta mañana. Hay algunas personas que quieren hacerle algunas preguntas». Vi cómo el rostro de Valeria perdía su última capa de compostura. Los oficiales se acercaron a ella mientras María les entregaba una carpeta con documentos. «Esto es ridículo», protestó Valeria mientras los oficiales la escoltaban. «No pueden probar nada». «Oh, pero sí podemos», respondí tranquilamente. «Cada documento falso, cada transferencia fraudulenta, cada estafa, todo está probado. Y esta vez, querida, no habrá un acuerdo económico que te salve». Mientras los oficiales se llevaban a Valeria, me volví hacia lo que quedaba de mi familia política. Alejandro parecía un hombre destruido. Su padre había envejecido años en minutos, y mi suegra lloraba silenciosamente en un rincón. «En cuanto a ustedes», dije con calma, «tienen exactamente una semana para abandonar mi casa. Y no se preocupen por la empresa, mis abogados se encargarán de todo». «Isabela, por favor», comenzó Alejandro. «No», lo interrumpí. «Ya no hay más, por favor. No hay más segundas oportunidades. No hay más perdón. Han abusado de mi confianza, de mi generosidad y de mi amor por última vez». Me dirigí hacia las escaleras, pero me detuve en el primer escalón. «Ah, y una cosa más», añadí. «Las tarjetas de crédito que aún funcionaban, acabo de cancelarlas todas. Sugiero que empiecen a empacar. La semana pasa rápido». Subí a mi habitación, el sonido de los sollozos y las recriminaciones mutuas desvaneciéndose tras de mí. María me siguió, cerrando la puerta suavemente. «¿Está bien, señora?». Me serví una copa de vino y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver cómo los oficiales metían a Valeria en el auto patrulla. «¿Sabes, María? Por primera vez en años, creo que realmente lo estoy». La semana pasó como un torbellino de actividad. Observé desde mi oficina cómo la familia de Alejandro empacaba sus pertenencias, cada día más conscientes de la realidad que les esperaba. La fachada de dignidad que intentaban mantener se desmoronaba un poco más con cada caja que sacaban de mi casa. Mi suegra había intentado abordarme varias veces, alternando entre súplicas y amenazas veladas. «¿Qué dirá la gente?», repetía constantemente, como si el qué dirán fuera más importante que la traición que había sufrido. «La gente dirá la verdad», le respondí finalmente, sin levantar la vista de mis documentos. «Dirán que su hijo es un estafador que se casó por dinero, que intentó robar mi empresa y que fue lo suficientemente estúpido como para caer en la trampa de una estafadora profesional». «Somos tu familia», exclamó ella, su voz quebrada. Levanté la mirada, encontrándome con sus ojos llenos de lágrimas. «No, señora Morales, ustedes nunca fueron mi familia.
Fueron parásitos que se alimentaron de mi generosidad durante años. La única diferencia es que ahora ya no tengo la venda en los ojos. María entró en ese momento con algunos documentos que requerían mi firma. Señora Isabela, el abogado confirma que la transferencia de propiedades está lista para ser procesada, anunció, ignorando deliberadamente la presencia de mi suegra. También dice que la señorita Valeria ha aceptado colaborar con la investigación. Por supuesto que lo haría. Valeria era una sobreviviente, y ahora que su plan había fracasado, buscaría la mejor manera de salir bien parada. No me sorprendería si intentaba hacer un trato delatando todas las actividades fraudulentas de Alejandro. Perfecto. Respondí, firmando los documentos. ¿Algo más? Don Roberto solicita una reunión. Dice que es sobre la empresa. Suspiré. Era inevitable. El imperio que habían construido con mi dinero se estaba desmoronando, y ahora buscaban una última tabla de salvación. Agenda la reunión para mañana, dije, y María, prepara todos los documentos que demuestran el fraude sistemático que han estado cometiendo. Quiero que vean exactamente por qué están en esta situación. Mi suegra soltó un sollozo ahogado y salió de la oficina. A través de la ventana, pude ver a Alejandro ayudando a cargar más cajas en el auto. Se veía demacrado, destruido. Bien, la mañana siguiente llegó con una calma inusual. Me vestí con especial cuidado, eligiendo un traje negro que siempre me había dado confianza. Esta sería la última vez que me reuniría con ellos como familia. Don Roberto llegó puntual, acompañado por Alejandro. Ambos parecían haber envejecido años en una semana. Los hice esperar 10 minutos antes de recibirlos. Un pequeño acto de poder que no pasó desapercibido. Isabela, comenzó don Roberto, su voz cansada. Venimos a proponerte un acuerdo. ¿Un acuerdo? Pregunté arqueando una ceja. ¿Qué tipo de acuerdo creen que pueden ofrecerme? ¿La empresa? Continuó. Podemos reestructurarla. Alejandro se apartará completamente. Yo me haré cargo. Podemos salvar lo que construimos. ¿Lo que construimos? Lo interrumpí, mi voz cortante como el hielo. No, don Roberto. Yo construí esta empresa. Ustedes solo se dedicaron a sangrarla. Abrí mi laptop y proyecté una serie de documentos en la pantalla de la pared. Veamos. En los últimos 2 años, 3 millones en gastos de representación no justificados, 2 millones en inversiones que nunca se materializaron, 1,5 millones en consultorías a empresas fantasma. ¿Continuó? Alejandro se removió incómodo en su silla. Isabela, yo no he terminado. Lo corté. ¿Qué tal si hablamos de las propiedades que hipotecaron usando documentos falsificados? ¿O de los contratos que firmaron en mi nombre? ¿O tal vez prefieres explicarle a tu padre cómo desviaste fondos de la empresa para mantener a Valeria en Europa? Don Roberto se hundió en su silla, toda pretensión de dignidad abandonándolo. ¿Qué quieres entonces? Preguntó derrotado. ¿Qué quiero? Sonreí sin humor. Quiero que asuman las consecuencias de sus acciones. Los bancos están exigiendo el pago de los préstamos. Las propiedades que usaron como garantía serán embargadas. Y sí, eso incluye su casa, don Roberto. No puedes hacernos esto, explotó Alejandro. ¡Mi madre! ¡Mis hermanas! ¿No puedo? Me levanté, apoyando las manos sobre el escritorio. ¿Cómo te atreves a hablar de lo que puedo o no puedo hacer? Después de todo lo que has hecho, María entró en ese momento con más documentos. El banco confirmó la ejecución de las hipotecas, anunció. Y la policía quiere tomar otra declaración del señor Alejandro sobre las transferencias a las Islas Caimán. Vi cómo el último vestigio de color abandonaba el rostro de mi esposo. La realidad de su situación finalmente lo estaba alcanzando. Tienen 2 opciones, dije volviendo a sentarme. Pueden cooperar, devolver todo lo que han robado y tal vez, solo tal vez, evitar la cárcel. O pueden resistirse, y les prometo que dedicaré cada centavo que tengo a asegurarme de que paguen por cada peso que me robaron. ¿Y la familia? Susurró don Roberto. ¿Qué pasará con nosotros? Eso debieron pensarlo antes de traicionarme, respondí. Pero no se preocupen, soy más generosa que ustedes. He preparado un pequeño departamento donde pueden quedarse temporalmente. No es en Polanco, por supuesto, pero es mejor que la calle. Alejandro se levantó abruptamente, su rostro contorsionado por la rabia y la humillación. ¿Te estás vengando? ¿Es eso? ¿Quieres vernos sufrir? Lo miré fijamente, permitiendo que viera todo el desprecio que sentía por él. No, Alejandro. La venganza habría sido dejarlos en la calle, denunciarlos inmediatamente a la policía, destruir completamente sus vidas. Esto es justicia. El departamento, comenzó don Roberto. Está a nombre de su esposa, lo interrumpí. Es pequeño, en una zona modesta, pero es habitable. Considérenlo mi último acto de generosidad hacia la familia. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. ¿Por qué nos das incluso eso? Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín que tanto amaba.
porque a diferencia de ustedes, yo sí tengo dignidad y porque quiero que cada vez que miren ese pequeño departamento, recuerden todo lo que perdieron por su avaricia y su traición. María les entregó un sobre con las llaves y la dirección. Tienen hasta mañana para mudarse, anuncié. Y sugiero que empiecen a buscar trabajo. El dinero de la renta no durará para siempre. Los vi salir, padre e hijo, con los hombros caídos y la dignidad hecha pedazos. No sentí satisfacción, no realmente. Solo una profunda sensación de cierre, de justicia servida. ¿Está bien, señora?, preguntó María después de que se fueron. Me volví hacia ella, sintiendo una sonrisa genuina formarse en mis labios por primera vez en semanas. Sabes, María, creo que finalmente lo estoy. Esa noche, sentada en mi jardín con una copa de vino, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La traición de Alejandro había sido dolorosa, sí, pero también había sido liberadora. Me había obligado a ver la verdad sobre las personas que me rodeaban, sobre mí misma. Mi teléfono sonó con un mensaje de Santiago. Valeria ha confesado todo. Alejandro será citado a declarar mañana. Sonreí mientras respondía un simple «gracias». La justicia seguiría su curso y yo finalmente era libre para comenzar de nuevo. María se acercó con una carpeta. Los documentos para la reestructuración de la empresa están listos, anunció, y tiene una invitación para la gala de empresarios del mes próximo. Agenda la gala, respondí. Creo que es hora de que el mundo conozca a la nueva Isabela. Y mientras el sol se ponía sobre mi jardín, sentí una paz que no había experimentado en años. La tormenta había pasado, y yo había emergido no solo más fuerte, sino también más sabia. El imperio que había construido seguía en pie, más fuerte que nunca, y esta vez sería completamente mío. Un año había pasado desde aquella tarde en que mi mundo se derrumbó, solo para renacer más fuerte de sus cenizas. La Gala Anual de Empresarios de México era el evento perfecto para celebrar mi renacimiento. Me miré en el espejo mientras ajustaba mi vestido rojo, un Valentino que había comprado específicamente para esta noche. Ya no era la mujer sumisa que se escondía tras colores neutros y sonrisas tímidas. Esta Isabela usaba el rojo como una declaración de guerra. «El auto está listo, señora», anunció María, quien más que mi asistente se había convertido en mi confidente. «¿Está preparada?» «Más que nunca», respondí, aplicando un último toque de labial rojo. En el trayecto hacia el hotel donde se celebraba la gala, repasé mentalmente el último año. La empresa no solo había sobrevivido al escándalo, sino que había florecido bajo mi dirección exclusiva. Las acciones habían subido un 200% desde que tomé el control total, y nuestras innovaciones en el sector tecnológico nos habían posicionado como líderes indiscutibles del mercado. El auto se detuvo frente al Hotel Ritz-Carlton. Los flashes de los fotógrafos comenzaron inmediatamente. Todos querían capturar a la mujer que había transformado una traición personal en un triunfo empresarial. «Señora Montero», llamó un periodista, «¿qué se siente ser nombrada empresaria del año?» Sonreí mientras caminaba por la alfombra roja. «Se siente como justicia poética», respondí sin detenerme. El salón principal del hotel estaba repleto de la élite empresarial del país. Mientras avanzaba entre la multitud, notaba las miradas y los susurros. Todos conocían mi historia, o al menos la versión que los medios habían publicado. La empresaria traicionada que no solo sobrevivió, sino que triunfó. «Isabela», una voz familiar me llamó. Me giré para encontrarme con Carmen Suárez, una de las pocas empresarias que me había apoyado durante todo el proceso. «Estás espectacular», dijo, besando mis mejillas. «¿Lista para tu gran noche?» «Nací lista», respondí con una sonrisa. Mientras conversábamos, noté un movimiento en la entrada del salón. Mi corazón dio un vuelco al reconocer a las figuras que acababan de entrar. Alejandro y sus padres. Se veían diferentes, gastados. El traje de Alejandro, antes impecable, mostraba signos de uso excesivo. El maquillaje de mi ex suegra no lograba ocultar completamente las ojeras profundas. «¿Estás bien?», susurró Carmen, notando mi tensión. «Perfectamente», respondí, irguiéndome aún más. De hecho, esto hace la noche aún más interesante. No habíamos coincidido desde el juicio, donde Alejandro había sido sentenciado a devolver cada peso mal habido y a realizar servicio comunitario. Valeria, por su parte, enfrentaba cargos más serios por múltiples fraudes. Vi cómo intentaban mezclarse con la multitud, pero la gente sutilmente se alejaba de ellos. Los mismos empresarios que antes los adulaban ahora los evitaban como la peste. La caída en desgracia era completa. «Señoras y señores», anunció el maestro de ceremonias, «por favor, tomen sus asientos. La ceremonia está por comenzar». Me dirigí a la mesa principal, donde me esperaba mi lugar de honor como empresaria del año. Desde allí, tenía una vista perfecta de la mesa donde Alejandro y su familia se sentaron.
en un rincón alejado del salón. El presidente de la Cámara de Comercio subió al podio y comenzó su discurso. Mientras hablaba sobre innovación, resiliencia y liderazgo, no pude evitar pensar en lo mucho que había cambiado mi vida. Y ahora, anunció, es un honor presentar a nuestra empresaria del año. Una mujer que no solo ha revolucionado el sector tecnológico, sino que ha demostrado que la verdadera fuerza nace de la adversidad. Señoras y señores, Isabela Montero. Los aplausos eran ensordecedores mientras me dirigía al podio. Pasé junto a la mesa de Alejandro, sin dignificarlos con una mirada. Gracias, comencé, mi voz firme y clara. Hace un año, mi vida personal y profesional enfrentó su mayor desafío. Muchos esperaban verme caer, verme rendirme ante la traición y el engaño. Vi a mi ex-suegra removerse incómoda en su silla, pero aprendí algo invaluable en ese proceso. Continué. Aprendí que a veces, las personas que creemos más cercanas son las que pueden hacernos más daño. Y aprendí que ese dolor, esa traición, puede ser el catalizador de nuestra mayor transformación. Los ojos de Alejandro estaban fijos en mí, una mezcla de vergüenza y arrepentimiento en su mirada. Este premio no es solo un reconocimiento a los logros empresariales, es un testimonio de que el verdadero éxito no se mide en números o contratos, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, más fuerte y más sabia. Los aplausos resonaron nuevamente. Vi a Carmen secarse una lágrima y a varios empresarios asentir con aprobación. Y por eso, continué, quiero anunciar que Montero Tech está creando una fundación para apoyar a mujeres emprendedoras que han sido víctimas de violencia económica y emocional, porque cada mujer merece la oportunidad de reescribir su historia. La ovación fue inmediata. Vi a Alejandro y su familia levantarse silenciosamente y dirigirse hacia la salida. Su tiempo en el escenario había terminado. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de la cena, María se acercó con una noticia interesante. Señora, pensé que le gustaría saber... Valeria aceptó un trato con la fiscalía. Testificará contra toda la red de estafadores con los que trabajaba. Sonreí mientras tomaba un sorbo de champán. El karma siempre encuentra su camino, ¿verdad? Por cierto, añadió María, hay alguien que quiere conocerla. El empresario español, Diego Herrera, ha estado preguntando por usted toda la noche. Miré en la dirección que María indicaba. Un hombre alto, de ojos intensos y sonrisa genuina, me observaba desde el bar. Nuestras miradas se encontraron y él levantó su copa en un brindis silencioso. ¿Qué opinas?, pregunté a María. Es uno de los empresarios tecnológicos más respetados de Europa, respondió. Y según mis fuentes, un hombre de principios inquebrantables. Interesante, murmuré. Muy interesante. Me dirigí hacia el bar con paso seguro. Ya no era la mujer que necesitaba la aprobación de nadie, que se conformaba con migajas de afecto o que temía estar sola. Era una fuerza de la naturaleza, una mujer que había renacido de sus cenizas más fuerte y más brillante. Señor Herrera, saludé, extendiendo mi mano. He oído que quería conocerme. Señora Montero, respondió, besando mi mano con elegancia. Su discurso fue inspirador. Me preguntaba si le gustaría discutir una posible colaboración entre nuestras empresas. ¿Solo colaboración empresarial?, pregunté con una sonrisa traviesa. Por ahora, respondió, sus ojos brillando con interés, aunque debo admitir que su historia personal me intriga tanto como sus logros profesionales. Mi historia apenas está comenzando, señor Herrera. Diego, por favor. Isabela, respondí, aceptando la copa de champán que me ofrecía. Mientras brindábamos bajo las luces de la gala, pensé en lo irónico que era el destino. Un año atrás, había pensado que mi vida se acababa cuando Alejandro regresó con Valeria. Ahora, entendía que ese había sido solo el principio de mi verdadero despertar. El amor llegaría cuando tuviera que llegar, en sus propios términos. Mientras tanto, yo tenía un imperio que dirigir, una fundación que construir y una vida completamente nueva por delante. Y esta vez sería bajo mis propias reglas. La noche avanzaba, y mientras bailaba con Diego, sentí una libertad que nunca antes había experimentado. No era la libertad de estar con alguien nuevo, sino la libertad de saber que no necesitaba a nadie para ser completa. María se acercó discretamente para mostrarme una notificación en su tablet. Las acciones de la empresa habían subido otro 10% después del anuncio de la fundación. El imperio sigue creciendo, susurró con una sonrisa. Y esto es solo el comienzo, respondí guiñándole un ojo. Mientras la música sonaba y la noche avanzaba, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido traicionadas, utilizadas, subestimadas. Mi historia no era única, pero mi respuesta a la adversidad podía servir de inspiración. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen, pero la verdadera victoria no está en la venganza, sino en la transformación, en convertir el dolor en poder,
la traición en triunfo y las cenizas en oro. Y yo, Isabela Montero, era la prueba viviente de ello.